entrar al tema económico. Aquí nuestro bloque. A ver, del tema pensionario nos hemos ocupado un montón de veces en este programa y en este segmento en especial. Hoy ha ocurrido algo importante en el Congreso de la República, porque finalmente la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el predictamen para la reforma del sistema previsional peruano. ¿Qué es lo que nos trae finalmente esta iniciativa que ahora tendrá que ir al Pleno para su debate? Eso lo vamos a conversar el día de hoy con Jorge Guillén, profesor de Graduate School of Business de ESAN. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, a ver, ¿qué cosas nos trae este dictamen aprobado en la Comisión de Economía respecto a la reforma del sistema previsional? Que es algo que se reclama, pero que finalmente no ha tenido consenso. Muchas ideas sobre la mesa, pero ninguna que haya finalmente sido priorizada por algún grupo y finalmente no tenemos nada en concreto. Sí, estas son casi 200 páginas, ¿no?, de propuestas. De 10, 12 propuestas, que va de los independientes, que va de fondos, digamos, participación del IGB, matching contribution, comisión por resultados. Hay bastante, en realidad es como un arsenal, ¿no?, de propuestas, algunas viables, otras inviables, algunas consensuadas con la Asociación de FPs y la ONP, y otras que son un poquito, digamos, complicadas si es que uno quiere buscar consenso con el MEF, ¿no? Sobre todo. Va a llegar al Pleno, como dices, y ahí yo tengo mis dudas de que vayan a... lo que pasa es que lo que van a hacer es un giro totalmente radical al sistema que está creado, ¿no? Pero con muchas cosas, claro. No con una o dos, o ir intentando, ¿no? Hay algo que hemos conversado aquí varias veces y tiene que ver con nuestro sistema económico informal, ¿no? La informalidad es muy alta en el país, con un sistema económico tan informal que llega prácticamente al 80%, sobre todo en el tema laboral. ¿Es posible pensar en un sistema previsional que finalmente resulte para los trabajadores al final de su vida útil y donde además no tengamos pues que a cada rato echar mano de las arcas fiscales para completar ese fondo, ¿no? Porque siempre se ha hablado de pensiones justas, y de alguna manera dignas. Pero ¿es posible eso si no hay un aporte continuo de los trabajadores por esta informalidad de la que estamos hablando? Aquí se plantea un poco el lineamiento de OCDE, ¿no?, de una pensión universal. Es un sueño, un disparo, ¿no? Nuestra realidad peruana es diferente a la realidad francesa o la realidad americana, donde incluso nuestros países vecinos tienen coberturas el doble de AFP, doble de nuestras, debido a que nuestro mercado laboral es muy rígido, muy informal, muchos sobrecostos laborales, y el Congreso es contradictorio porque da medidas en contra de la formalización y no sabe que esto también afecta a otros sectores como el sector previsional, al que también le quiere echar bastante mano, ¿no? Con subsidios cruzados, con IGB, con capital semilla, que son un poquito a veces difíciles de que se cumplan. Sobre todo el principio de meta y misión de pensión universal va a ser bien difícil lograr en un mercado bien informal, ¿no? Claro, porque finalmente la idea central para que la gente no se maree con las propuestas. Hay muchas cosas, sí. Sí, claro, entonces es demasiado, pero básicamente la idea central es que uno no puede pedir que le den 200 de pensión cuando no ha llegado ni siquiera a 100 de aporte, ¿no? O sea, es más o menos eso, porque lo restante va a tener que salir de las arcas del Estado, finalmente. Sí, hay del IGB, que no creo que el MEF le guste eso. Claro. Y también hay a la gente que de repente no era tan vulnerable y ya tiene un exceso, ese exceso se va a ir a un fondo colectivo, ¿no? Y se crea
un SICA, cuenta individual de capitalización acumulada. Va a haber una AFP estatal también. Y el tema es qué va a pasar con esa ONP y ahí donde va, como dices tú, echar mano del Estado para ver qué pasa con esa gente, con esas generaciones, ¿no? Y qué va a pasar con los que no lleguen, ¿no? Entonces va a haber mucho... No hablan de subsidio cruzado, felizmente para nuestra realidad, la tuya y la mía, de darle a otro que no conocemos, ¿no? De nuestros aportes, que por ahí hubo propuestas medias raras, pero no está en esta de aquí, en esta propuesta. Pero sí hay mucho, digamos, pensión no contributiva, como dices tú, que es el aporte del Estado, la salvación del Estado y de los impuestos. Claro, pues que finalmente son recursos finitos, ¿no? A veces nuestros políticos piensan en los recursos de las arcas fiscales como infinitos, pero en realidad se acaban, pues, ¿no? Y, por ejemplo, la propuesta de IGB para fondo de pensiones, lo paga, compra, paga, pasa al fondo. Claro, que eso un pequeño porcentaje va a ir a tu bolsa, ¿no? Digamos, pensionaria. Claro, pero la mayoría de los sectores en nuestra economía, por ejemplo, no van a comprar a Plaza Vea o WOM, van a comprar a los mercaditos. Claro, que son bien informales donde no se paga IGB, pues claro. Que es parte de la informalidad también, pues, ¿no? Claro, por eso es que no va a engranar. Se calcula que el 80% más o menos de la gente va y hace sus compras en los mercados, las paraditas, las plazas y no en supermercados formales, ¿no? Es más o menos esa la dimensión. Exacto. No necesariamente con estas propuestas vamos a mejorar el sistema, lo están viendo solamente, yo diría que solamente el árbol. No están viendo el bosque. Y el bosque es el mercado laboral, los sobrecostos laborales, la informalidad, la economía, la inestabilidad, el riesgo país. Pero quieren agarrar solamente al árbol, pero tienen que agarrar a todo el bosque. Claro, si no, no solucionamos nada. En esa idea, ¿cuál va a ser, crees tú, el futuro de la ONP, o sea, de la Oficina Pensionaria Nacional? Sí, ya va a haber una AFP estatal que va a competir de igual por igual con las privadas. Mira, esa es la única. Estas son miles son 200 páginas y son como 15 proyectos, ¿no? Que van a ser discutidos en el Pleno. Por eso, con tanta carga y tan complicada, no creo que lleguen a pasar. Estas cosas se pasan uno por uno y se evalúan uno por uno. En el caso de la ONP, bueno, desaparecería y habría que ver qué sucede con esta cohorte, ¿no? Fiscalmente, los que están ahí en la ONP, solamente tendríamos AFPs, la pública y las privadas nada más, ¿no? Y el sistema de reparto colectivo ya iría desapareciendo paulatinamente, ¿no? Que además hay que decirlo, hace mucho deficitario, ¿no? Sí, cuando la pirámide poblacional a largo plazo se vuelva más ancha hacia arriba, va a ser cada vez un forado fiscal más grande. Es el problema que tiene ahora Francia, las protestas que tienen los franceses. Y eso que ellos han aumentado, digamos, en un año la vida laboral, nada más, en un año, y se ha armado la grande. Exacto, porque a esa edad que es bien difícil también conseguir un trabajo, ¿no? No es fácil, ¿no? Y le elevan, entonces se la ponen más difícil y eso quiere decir que van a hacer menos pensión. Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Finalmente, lo lamentable es que no hay nada, como tú decías, viendo solo el árbol y no el bosque, que ataque sobre todo el tema de la informalidad en el país, ¿no? Que es un cáncer tremendo que nos lleva prácticamente a todos los problemas laborales y económicos que tenemos, ¿no? Sí, así es. Es un problema. Bueno, el problema aquí es que, como siempre hemos discutido, también de fondo el Congreso es el que da las medidas, porque siempre es al revés, no debe ser el Ejecutivo el que le proponga y el Congreso tiene que aprobar, porque para qué tiene expertos técnicos las entidades y los gremios competentes. Sí, bueno, estamos atrapados como siempre. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.